En esta noche nos encontramos con Andrés Jaramillo, secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional, quien además está a cargo de los medios legislativos como son la radio, la televisión legislativa y también las redes sociales. Andrés, por favor, ¿puede contarnos cuál es el proceso a seguir para plantear la agenda diaria informativa, lo que tiene que ver con la agenda setting de los medios? Ya. A ver, primero una aclaración en cuanto al concepto de la agenda SETI. A ver, creo que ya se han superado las teorías relacionadas con el conductivismo, en donde se plantea precisamente que los medios construyen la agenda setting y más o menos te dicen de qué tienes que hablar y de qué tienes de qué pensar, ¿no es cierto? Me parece que los medios de comunicación son un elemento más que influyen en esa generación de opinión pública, pero no determinan. Porque hay gente que está mucho más informada, gente menos informada, gente que tiene un mediano conocimiento sobre las cosas y que con lo que ven en los medios de comunicación, pero también con lo que conversan con sus familiares o con lo que ven en la universidad o con sus pares, se crean una opinión sobre un determinado tema. Entonces, esa visión de medios todopoderosos que te dicen y te meten en la cabeza lo que tienes que pensar, considero yo que ha sido superada. Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta la influencia que sí pueden tener los medios de comunicación en la construcción de la agenda, en el caso de la Asamblea Nacional, lo que nosotros hemos priorizado es que se pueda distribuir la información de forma veraz, o sea, es decir, clara, ¿sí? Apegada estrictamente a lo que pasó, de forma inmediata, que la gente lo pueda tener lo antes posible y que además eso pueda producirse a través de diferentes medios, porque entendemos que ahora las personas consumen la información no solamente desde los medios tradicionales, la televisión, la radio, sino que ahora también se conectan, por ejemplo, a través de los teléfonos. Por eso es que precisamente hoy hemos trabajado en un producto exclusivamente para WhatsApp que estamos difundiendo sobre los avances en la agenda legislativa prioritaria de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos como Secretaría? Nosotros, al ser un medio de comunicación y al ser un espacio de comunicación institucional, tenemos que dar cuenta de lo que pasa en la institución. Y al estar aquí, la información legislativa del país, nuestra misión es precisamente ser la principal fuente de información legislativa multimedia del país. También relacionando con la agenda setting, ¿no? Me gustaría que nos dé a conocer en qué manera o cuál ha sido el factor que se ha superado, como decías al inicio, se ha superado el hecho de creer que los medios son los que le dan a pensar a la ciudadanía. La propia gente, fíjate que las redes sociales, por ejemplo, nos dan cuenta de que ahora que la gente tiene capacidad de expresar en tiempo real, de interactuar y de ser ese prosumidor, la gente mismo es crítica. No es que la gente repite lo que te dice el medio de comunicación, es crítica frente a lo que establece el medio de comunicación, aporta con información y no se queda solamente con la que plantea el medio de comunicación. Entonces, las redes sociales han sido esa tribuna en donde se ha evidenciado que la gente no solamente actúa como una masa sin conciencia, sino que más bien todo lo contrario. Ha habido muchos casos en redes sociales que se han levantado hashtags, que se han levantado colectivos, que se ha construido incluso una suerte de lucha digital a través de críticas a los medios de comunicación o a temas determinados que se reflejan en los medios de comunicación o cómo lo comunican las instituciones públicas. Entonces, es la evidencia de que no son una masa ciega. Pero en ese sentido, entonces, ¿cómo se lleva a cabo la planificación de la agenda para los medios legislativos? En el caso de los medios legislativos tenemos dos grandes ejes que nos establece la ley. Los asambleístas fueron elegidos para fiscalizar y para legislar. Entonces nosotros la información, los documentos y todo lo que presentamos hacia afuera y hacia adentro tienen que ver con esos dos grandes objetivos. ¿Qué estamos haciendo en fiscalización y qué estamos haciendo en legislación? Para que la parte de legislación sea digerible, cercana, pueda llegar los mensajes a las diferentes audiencias, lo que nosotros hemos hecho es darle una identidad comunicacional a cada cosa. Entonces, en el caso de la agenda legislativa, que es lo que más hemos avanzado, tú tienes que hay una agenda legislativa prioritaria, con un eslogan, con una línea gráfica y alrededor de la cual se están efectivamente
avanzando en el tratamiento de leyes. Se ofrecieron 48 leyes en el transcurso de un año, ya vamos a llegar a 5. Oh. Nos quedamos en el punto de se ha cumplido la agenda, es decir, lo que establecen como prioridades dentro de la asamblea, las coberturas que se van a hacer, se llevan a cabalidad tal como lo han planificado. Tú trabajas en 2 ritmos. Un ritmo que es lo caliente, la coyuntura, lo que pasa en ese momento, lo que no necesariamente se espera. Y, por ejemplo, lo que pasó en la frontera norte. Nadie esperaba que a los compañeros periodistas les secuestren y haya un final fatal para ellos, y que eso se convierta en un tema nacional y que eventualmente la Asamblea pueda tomar acciones sobre eso. Nadie lo pensaba. Entonces tenemos que estar siempre listos y prever cosas para responder a esas necesidades de coyuntura, pero al mismo tiempo velar por la planificación que es a mediano y largo plazo, que tiene que ver con estas 48 leyes. Entonces tratamos de movernos siempre en los 2 ritmos, el de la planificación, que tiene que ver con nuestros objetivos estratégicos, y en la coyuntura, que es estar atentos a responder como se debe frente a estas eventualidades que puedan ocurrir. Ok. ¿Y cuál es el enfoque que se le da a las noticias tomando en cuenta estos ejes de la coyuntura y de la agenda planificada ya? La información de la asamblea es particular porque es una información muy técnica. Hay mucho término jurídico. Entonces, la gran misión, y ese es el enfoque, es traducir ese lenguaje duro, acartonado, técnico, a un lenguaje que sea cercano, cotidiano, que todo el mundo lo podamos entender. Ese es el enfoque y ese es el gran reto que tiene la Secretaría. Y en cuanto al framing, lo anterior es el framing, ciertamente, que es el enfoque que se va a dar a la noticia. ¿Y el priming? ¿Qué es qué? El priming, que es como es esa experiencia que tiene el ciudadano en cuanto a la reacción que va a tener respecto a la información que recibe. Ahí lo ideal, o lo que nosotros tratamos de resaltar, es en qué medida eso a mí me influye en la vida. Es decir, si nosotros hablamos de la descentralización de la educación como uno de los logros de la Ley de Educación Superior, quizás nadie lo comprenda, nadie sienta de qué se trata eso. Pero si es que le decimos a la gente, señores, los títulos que ustedes hicieron en el exterior y que antes no les reconocían, ahora sí les van a reconocer como títulos de 4º nivel. Entonces eso lo entiende todo el mundo. Entonces la idea es precisamente eso, generar esa reacción positiva en la ciudadanía a partir del reconocimiento de lo que una ley me puede beneficiar en un caso determinado. Hablaríamos entonces de ese efecto esperado a través del medio de comunicación en la ciudadanía. Como parte de, acuérdate que, insisto, la comunicación no es solamente de una sola dirección. ¿Sí? Influyen varias cosas. El ambiente político, el ambiente económico influyen en las emociones de las personas. Si la persona está bien económicamente, si tiene su empleo, si está bien con su familia, va a tener más apertura a otras noticias. Si es que la gente está mal, si está con desempleo, si está en condiciones socioeconómicas difíciles, poco le va a importar lo que pasa con la ley de educación si ni siquiera puede acceder a la universidad. Entonces, abona a los otros factores para que pueda haber esa reacción positiva. Volviendo al tema de la agenda, citando un ejemplo, se ha planificado para esta semana. ¿En qué medidas se ha visto alterado o el orden, digamos, de lo que ya está previsto? En un 80% hasta ahora se ha cumplido. Estamos miércoles, faltan 2 días todavía, pero un 80% lo que se ha planificado se ha hecho. Sí, y creo que ese 20% nos ha tocado correr sobre la marcha de lo que ha pasado en los últimos días. ¿De qué temas, por ejemplo, se ha planificado? Se planificó la aprobación de la agenda de la Ley de Educación Superior. Se planificó el año por la Asamblea Nacional, y también se planificó o se planifica todavía, porque se va a pasar el viernes, la llegada de la Ley de Comunicación y cómo lo vamos a comunicar y cómo vamos a comunicar eso. Ok, listo, Andrés. Listo. Muchas gracias.